La conferencia de hoy la he titulado Constantino y el Imperio Cristiano. Estuve dudando entre varios títulos para poder acotar este periodo tan sumamente complejo de la historia de la humanidad. Sin duda es una síntesis de este periodo, pero que dada su complejidad voy a tener que dar una visión general, centrándome sobre todo atendiendo a los principales hitos de lo que se conoce como Imperio Cristiano a partir de Constantino, al abrazar el cristianismo, no como religión oficial del imperio, que eso sucederá más tarde, con Teodosio, también llamado el Grande, hispano para más señas, pero sí supone un punto de inflexión, lo ha comentado Vicente, supone un punto de inflexión en la historia de la humanidad, un antes y un después por muchas cosas. Algunas de ellas las vamos a ver esta tarde. Vamos a comenzar con el verdadero protagonista de esta conferencia, que es Constantino. Aquí os lo presento. En esta cabeza colosal, ¿no?, que mide 2,5 metros, del famoso coloso de Constantino. Solo se conservan unos restos. Este se conserva en el Palazzo dei Conservatori de los museos capitolinos. Y imaginaros el tamaño que tenía este coloso, que presidía la exedra de la Basílica de Magencio, luego conocida como Basílica de Constantino, una vez que conquistó Roma a su rival, al usurpador Magencio, del que luego hablaremos con más detalle. Es importante señalar que Constantino es el primer emperador romano que, sin renunciar a su libertad de acción, ni siquiera delimitarla, supo reconocer y adoptar el cristianismo, que es una religión que pretende abarcar todo, ¿no?, tanto la vida como el pensamiento, y que no admite la coexistencia con otros cultos o con otras divinidades, que es, por tanto, bastante exclusiva. Constantino actúa de modo racional, siguiendo o conservando, mejor dicho, su soberanía y practicando una política que vamos a poder definir como pagana realmente, hasta cierto punto tolerante con el cristianismo, y que está al servicio del mantenimiento no solo del bien común, que es lo que pretendía cualquier emperador, sino la conservación y legitimar también su poder, ¿no? ¿Cuándo aparece Constantino por primera vez en la historia? Pues en una fecha muy concreta, el 25 de julio del año 306, cuando se produce su coronación como Augusto por parte de las tropas que su padre había llevado hasta Britania para realizar una campaña punitiva contra los pictos, que son los protoescoceses en Caledonia, que es la actual Escocia, es decir, más allá o al norte del muro de Adriano. Pues bien, este acto es una verdadera usurpación y supone la primera quiebra del sistema de rotación de la tetrarquía. Y voy a explicar brevemente qué consiste la tetrarquía para quien no lo conozca. Voy a ser muy sucinto en este aspecto para poder comprender luego la actuación de Constantino y por qué usurpa el poder en este momento. Pues bien, la tetrarquía es el sistema de gobierno ideado por Diocleciano para hacer más gobernable el imperio. Resulta que Diocleciano fue consciente de que el imperio era demasiado vasto para ser regido por una sola persona y que el verdadero problema de la época eran las usurpaciones militares que se producían por doquier. En cualquier rincón del imperio podía surgir un candidato a la púrpura imperial y reclamar el poder, ¿no? Pues Diocleciano implementa la noción de que para poder conservar la unión o para unir hay que dividir. Esto, que parece paradójico, en principio le permitió poder paralizar, y digo paralizar porque ya sabemos que luego no pudo ser, este tipo de usurpaciones, compartiendo primero el poder en Occidente con un par, que es Maximiano Herculeo, y luego confiando otras porciones del imperio a los césares o herederos, es decir, que él divide el imperio romano en 4 diócesis, 2 en Oriente y 2 en Occidente, cada una regida por un Augusto o emperador principal y un César, que sería su heredero. Así surge la primera tetrarquía en Oriente, con Diocleciano como Augusto y Galerio como César, y en Occidente con Maximiano Herculeo como Augusto y Constancio, el padre de Constantino, como César. Y esto es un dato muy importante, porque cuando se produce la primera rotación de poder en la tetrarquía, el 1 de mayo del año 305, en el que Diocleciano abandona voluntariamente el poder. Esto es importante porque creo que es el único emperador
de la milenaria historia de Roma, que abdicó voluntariamente del poder, se retira a su magnífica villa-palacio de Spalatum, en la actual ciudad de Split, y delega el poder en sus césares, que asumirán el cargo de Augusto y que deberán adoptar a su vez a unos herederos como césares, pero renunciando a las líneas dinásticas, a las líneas de sangre. Eso quiere decir que Constantino, que es el primogénito de Constancio, se ve perjudicado porque no puede acceder al poder de la tetrarquía, ¿no? Seguramente esta es la base por la cual Constancio, que venía reclamando a su hijo constantemente para que le ayudara en las campañas contra los bárbaros en el Rin y en este momento en Britania, ¿no? En Caledonia realmente, ve su oportunidad de poder asumir la púrpura como Augusto. No voy a profundizar más en el tema de la tetrarquía porque si no daría para otra conferencia y esa ya la dimos hace unos meses. Os voy a mostrar, bueno, aquí tenéis a Constancio, que es el padre de Constantino, conocido como Constancio I o Constancio Cloro, pero es una denominación que recibirá de la historiografía bizantina más tarde por la palidez de su rostro. Aquí tenéis, como os comentaba, la partición del imperio en 4 porciones, cada una regida por un Augusto y un César, como os he comentado anteriormente. ¿Pero qué sabemos de Constantino antes de esta fecha clave del 25 de julio de 306? Pues simplemente algunos fragmentos biográficos que se han podido recopilar a través de, sobre todo, de la Vita Constantini, la vida de Constantino de Eusebio de Cesarea, de Mortibus Persecutorum, o sobre la muerte de los perseguidores de Lactancio. De ellos dos os hablaré más adelante porque son dos de los grandes apologistas cristianos y padres de la Iglesia. Se sabe que Constantino nació en Naissus, la actual ciudad de Nis, en Serbia, hacia el año 272, y que su madre, que muchos conoceréis o os sonará, Helena, que luego sería canonizada como Santa Helena de Constantinopla, pues era la concubina de su padre, ¿no? De Constancio, y que era de extracción humilde. Es fácil imaginar la vida castrense de Constantino, ¿no? Que se formó en los campamentos militares siguiendo las campañas de su padre, pero en un momento dado Diocleciano reclama a los primogénitos de sus gobernantes, como es el caso de Constantino y luego de Magencio, a la corte de Nicomedia para formarlos en el ejercicio del poder, pues si en un futuro asumían la púrpura. Os he comentado que esto no fue posible, pero en un principio sí que hubo una tentación, una primera idea de que se produjese de esta manera. Lo que pasa que yo creo que en la base de que las líneas dinásticas no actuaran en la sucesión está que los grandes garantes de la tetrarquía, que son Diocleciano y Galerio, no tuvieron descendencia masculina. Diocleciano solo tuvo una hija, Valeria, ¿no? De su consorte Prisca, y Galerio lo mismo, Valeria Maximila, aunque sí hay una fuente por parte de Lactancio en la que surgió un supuesto hijo varón de Galerio llamado Candidiano, pero claro, hay que tomarlo con precaución por no haber ninguna otra fuente que lo contraste. Pues muy pronto Constantino se distinguió como un hábil general, y esto será una constante a lo largo de su gobierno, apoyando las campañas de Galerio. Incluso se batió en bastantes duelos singulares con algunos reyezuelos bárbaros, a los que consiguió batir, y también dirigiendo la caballería en la campaña de Persia, la guerra contra el rey de reyes, Narsés I, que fue una gran victoria de Diocleciano y sobre todo de Galerio, que consiguió perpetuar la paz en la frontera oriental durante muchas décadas. Ahora haremos un recorrido muy rápido por el gobierno de Constantino, que yo he dividido en diversas fases en cuanto a intervalo de años. La primera podría abarcar desde la toma del poder en el año 306 hasta el año 310 aproximadamente. Hay un momento clave, que es el 11 de noviembre del año 308, en el que se produce la conferencia de Carnuntum, que fue un intento por parte de Galerio de volver a reconfigurar la situación en la tetrarquía
porque Magencio, como os he comentado anteriormente, hijo de Maximiano, también había usurpado el poder en Roma. Pero Constantino volvió a ser damnificado porque le rebajaron de su condición de Augusto a César, aunque luego fue denominado como Filii Augusti, hijo del Augusto, ¿no? Llegamos hasta el año 310, en el que acoge en la Galia, ¿no? en Augusto Treverorum, que es la capital de la parte occidental gobernada por Constantino, a Maximiano Herculeo, que ha jurado de su hijo Magencio y busca la protección de Constantino, pero que aprovechando una de las campañas en el Rin de Constantino, pues intenta usurparle el poder y bueno, Constantino se ve forzado a obligarle, a forzarlo, ¿no? a suicidarse en el palacio de Marsella, lo cual será tomado por Magencio como un casus belli, ¿no? Culpando a Constantino de ser el instigador de la muerte de su padre, le declara la guerra. Craso error, como veremos posteriormente. El siguiente periodo abarcaría del 310 al 313, llegaría hasta el Edicto de Milán, que muchos conoceréis o os sonará, pero lo importante realmente es la campaña que desarrolla Constantino en Italia, sobre todo en el norte de Italia, venciendo algunas de las plazas fuertes de Magencio, como son Verona, Turín, Mediolanum, hasta culminar en la célebre batalla del Puente Milvio, ¿no? el 28 de octubre del año 312, que luego pues, hablaré un poquito más en detalle sobre este periodo. Aquí tenéis a Diocleciano, que os he presentado anteriormente. Este es Galerio, labrado en pórfido. El siguiente periodo abarcaría del año 314 al 317. En este momento se produce una conspiración por parte del senador Vasiano, que había propuesto Constantino como César para que gobernara de forma neutral Italia, ahora que había recuperado ese territorio para el imperio occidental. Licinio, que será, os lo nombro ahora, pero luego profundizaré en él, que queda como emperador de la parte oriental, no acepta esta decisión y le declara la guerra a Constantino y se produce la primera guerra civil entre ambos, entre Constantino, emperador de la parte occidental, y Licinio, emperador de la parte oriental. Culmina con la derrota de Licinio en la batalla de Cibalae el año 316 y este periodo culmina con el nombramiento, después de una tregua, de Crispo, primogénito de Constantino, y Julio Constancio, que es el primogénito de Teodora, como Césares en la parte occidental y el hijo de Licinio como César en la parte oriental. El siguiente periodo podría abarcar del 318 al 324 y es un periodo decisivo porque se produce la Segunda Guerra Civil entre Constantino y Licinio después de la derrota de este último en la batalla de Adrianópolis. Así, de este modo, queda Constantino como único dueño y señor de todo el imperio. Es decir, que después de la tetrarquía volvemos a una monarquía, ¿no? A reunir todo el poder pues en las manos de un solo gobernante. Y el último periodo abarcaría del 325 al 317 hasta la muerte y bautismo de Constantino. Y bueno, habría que destacar sobre todo la refundación de Bizancio como segunda Roma o Constantinopla como capital oriental, el concilio de Nicea, del cual me voy a ocupar con detalle un poquito más adelante, y la muerte de Constantino, como os he señalado. Las visiones de Constantino, ¿no? Hubo más de una. Os sonará sobre todo la famosa visión en la víspera de la batalla de Puente Milvio, pero hubo una anterior, hacia el año 310, después de una campaña victoriosa de Constantino contra los alamanes y los francos en el Rin, fue a un templo galo en Autun a rendir tributo al dios Apolo en agradecimiento al apoyo que le había prestado en esta victoria, ¿no? Y ya tuvo una visión en ese momento a partir de la cual él abrazó esta deidad, la de Apolo, que se puede parangonar con Helios y que figuraría en las monedas de la época. Es muy importante el tema de que aparezca la efigie del emperador en las monedas de este periodo, porque era la única forma que tenían
los ciudadanos de conocer a su gobernante, ¿no? De conocer el rostro de su gobernante, porque las visitas a ciertas capitales se producían de tanto en tanto y la inmensa mayoría de la población no tenía acceso a contemplar a su gobernante. En nuestro siglo se mantiene el consenso en torno al largo alcance de las consecuencias históricas de la conversión de Constantino, a partir de la visión famosa en la víspera de la batalla de Puente Milvio, del cual os voy a hablar con detalle un poquito más adelante. Sin embargo, hay una polémica que se ha impuesto en cuanto a la tesis del cristianismo político del nuevo emperador y la aplicación de sus medidas religiosas como actos de gobierno inspirados únicamente por el cálculo y el interés. Una pregunta que os haréis es si realmente Constantino abrazó el cristianismo por pura convicción personal o por puro interés político. Hoy en día se admite que hay un poco de las dos cosas, ¿no? Evidentemente, estamos hablando de un periodo en el que el Imperio Romano está habitado por 50 millones de almas aproximadamente, de las cuales 7 u 8 son cristianos. Entonces, sobre todo en la parte oriental del imperio. Y si Constantino quería tener realmente fuerza en esa parte del imperio, en Oriente, gobernada en ese momento por Licinio, fue una medida política de poder apoyar a la inmensa mayoría de creyentes cristianos que habitaban en esa porción del imperio. La visión de Constantino. Aquí tenéis el famoso fresco de los discípulos de Rafael, que podéis observar en los museos capitolinos. Y bueno, aquí se ven muchas cosas, ¿no? Sobre todo lo más importante, ¿no?, es en el centro del lienzo que podéis ver la cruz cristiana, ¿no? Y cómo Constantino tiene esa visión. Se produjo, como os he dicho, en la víspera de la batalla del Puente Milvio y conocemos dos versiones, la de Lactancio y la de Eusebio de Cesarea. Pero ¿quiénes son Lactancio y Eusebio de Cesarea? Os lo voy a presentar brevemente. Este es Lactancio, nace en el año 245 y fenece en el año 325. Fue un escritor latino y apologista cristiano nacido en el norte de África. Enseñó retórica en diversas ciudades de Oriente y fue instituido profesor de retórica por el propio Diocleciano. Lo que sucede es que cuando Diocleciano promulga su edicto en febrero de 303 de persecución de los cristianos, el propio Lactancio, que ya se había convertido, pues se ve perjudicado y tiene que abandonar su oficio. Los años siguientes malvive, ¿no?, de sus escritos, hasta que Constantino lo reclama como profesor de latín de su primogénito, de Crispo. Sus principales obras son de Opificio Dei, sobre la obra de Dios, de Ira Dei, sobre la ira de Dios, y las Institutiones Divinae, las instituciones divinas. Esta última es una obra de gran envergadura que él compiló en siete libros, que es una defensa de la doctrina cristiana como un sistema armonioso y lógico. Pero su obra más célebre, más relevante, os la he citado anteriormente, de Mortibus Persecutorum, sobre la muerte de los perseguidores, que, como reza el título, los perseguidores son los emperadores cristianos que habían perseguido precisamente a los creyentes cristianos, sobre todo en época del propio Lactancio. Eusebio de Cesarea, aquí tenemos una imagen del autor, nació en el año 263, murió en el 339 y fue obispo de Cesarea, un gran exégeta, y asimismo es conocido como el padre de la historia de la Iglesia, porque sus escritos están en la base de los primeros relatos de la historia del cristianismo primitivo. En el primer concilio de Nicea, luego lo abordaré con más detalle, tuvo bastante protagonismo y al final acabó abrazando el credo niceno. Su obra más representativa, sin duda, es la Historia de la Iglesia o Historia eclesiástica, que él organizó en torno a 10 libros sobre los reinados de los emperadores desde el nacimiento de Jesucristo, y que es una obra total, porque lo que pretende es que el cristianismo sea el motor de la historia de la humanidad.
Eusebio, en su papel de teólogo de la corte imperial, posteriormente escribe panegíricos e hiperbólicos dedicados al emperador cristiano. Uno de ellos, o el más célebre sin duda, es la Vita Constantini o Vida de Constantino, que es una biografía o más bien una hagiografía del emperador cristiano, que lo que pretende ser es un espejo del príncipe y que se inserta en la tradición helenística de obras encomiásticas, cuyo único fin es la alabanza, ¿no? Por eso, como fuente documental, hay que tomarlo con cierta cautela, porque evidentemente solo se loa las grandes obras del emperador y no es crítico con él en ningún momento, por supuesto. Entrando de lleno en la célebre visión de Constantino, según Lattanzio, Constantino tuvo una visión mientras soñaba durante la noche anterior a la batalla, en la que se le aconseja marcar el signo divino de Dios en el escudo de sus soldados. Siguió Constantino este consejo y marcó el símbolo de Cristo, que Lattanzio describe como un estaurograma o una cruz latina con el extremo superior redondeado con una P, como podemos observar en la imagen. La otra versión, la de Eusebio de Cesarea, es doble, ¿no? Porque en principio en su historia eclesiástica también la cita de alguna forma, pero no en qué circunstancias sucedió, sino que más bien recibió la ayuda divina durante la lid, ¿no? Durante la batalla. Pero en la vida de Constantino, la Vita Constantini, sí que hace una descripción detallada de esta visión. Hay que tener en cuenta que esta obra fue escrita después de la muerte de Constantino, a partir del 338, donde el propio Eusebio de Cesarea dice haber registrado de boca del propio emperador cómo sucedió esa visión. Pues bien, Constantino, que marchaba al frente de sus hombres, dirigiéndose hacia el campo de batalla, levantó la vista y observó que por encima del sol se alzaba una cruz luminosa con unas palabras en griego, cuya traducción en latín sería in hoc signo vinces, que al español podríamos traducir como con este signo vencerás. En ese momento Constantino no tenía claro cuál era el verdadero significado de esta visión, pero en un sueño que tuvo por la noche sí que llegó a tenerlo del todo claro. Dice que tenía que emplear este signo contra sus adversarios. Y Eusebio lo describe como una X atravesada por una P, como veis en la imagen, que representan las dos primeras letras del alfabeto griego que denominan el nombre de Cristo, Christos. Eusebio interpreta esta visión como un halo solar, un fenómeno meteorológico que pudo producir estos efectos de ensoñación. Cabe señalar que esta figura era bastante rara y un poco común en la iconografía y la propaganda imperial antes del año 320. De hecho, no será a partir de este año cuando empezará a grabarse en el reverso de las monedas. El crismón, que es lo que tenéis aquí, es el anagrama de Cristo formado por las letras iniciales, como os he dicho, en griego de la palabra Christos, es decir, X y P, una montada sobre la otra, pero que no equivalen a las palabras latinas X y P, pues son griegas, equivaldrían a Yi y Ro, que son sus fonemas griegos. Cristo significa en griego el ungido, nombre que desde siglos los judíos tenían reservados al último Mesías, ¿no? Aquel que debía gobernar su pueblo, pero que finalmente se lo adjudicaron a Jesús de Nazaret. Ya en la segunda mitad del siglo I ya estaba en conocimiento del vasto imperio la nueva y pujante religión del cristianismo, que había tenido por inspirador y figura principal a un palestino de nombre Cristo. La representación pública del crismón tuvo su origen en la adaptación que los cristianos hicieron en el siglo IV del vítor imperial, es decir, de la señal de la victoria. Pero hasta llegar aquí, el anagrama X y P había servido de secreto salvoconducto en las reuniones clandestinas de los cristianos. Así, el emperador Constantino I fue el artífice de aquel reconocimiento de este símbolo para darle carácter oficial, acuñándolo en monedas y estampándolo, y es muy importante, como lábaro en los estandartes de las legiones. Otro símbolo muy importante es el medallón de plata de Ticinum, la actual ciudad de Pavía, que es una famosa acuñación de carácter conmemorativo, acuñada en el año 315 para conmemorar el 10º aniversario del gobierno de Constantino,
Y en el anverso podéis observar la efigie del emperador coronado, ¿no?, por un casco en el que aparece el crismón, que aquí lo tenéis en detalle. Y en el reverso podéis ver al emperador hablando, arengando a las tropas, a animales, armas, etcétera, con la diosa Victoria ungiendo al emperador. Y el lema Salus Rei Publicae, que significa el bienestar del Estado. Así, en un espacio literalmente mínimo, tenemos una pretensión de totalidad, al asociar el bienestar del Estado con el gobierno del emperador y a la protección de Dios, y relacionando de esta manera tanto elementos, como podéis observar, cristianos y elementos paganos. Aquí tenéis otra representación, una moneda del año 323, en el que aparece por primera vez el crismón sobre el lábaro, hundiéndose sobre la serpiente, que la serpiente simboliza a los enemigos de los cristianos, ¿no? A partir de este momento va a ser común que aparezca este símbolo en las monedas de la época. Aquí tenéis otra muestra, el reverso aparece claramente el crismón. Vale, voy a hablar en detalle de esta moneda porque a la par que estuvo acuñando monedas con símbolos cristianos, antes también acuñaba monedas con símbolos paganos, sobre todo al dios Sol Invictus, que significa el dios Sol o el dios solar invencible, invicto e invencible, ¿no? Esto ya venía de antes. Los emperadores anteriores a Constantino, sobre todo la figura de Aureliano y de Probo, con la leyenda de Sol Invicto Comiti, es decir, compañero del dios solar, pretenden legitimar su poder equiparándose a la deidad, ¿no? Manifestándose ante el pueblo como una representación en carne del propio Dios o de la propia divinidad. Además, el culto del Sol Invictus influyó decisivamente luego en el propio cristianismo. Por citaros simplemente, en marzo del año 321, el Dies Solis, es decir, el domingo, será instituido por Constantino como el día romano del descanso. Os había hablado anteriormente de la decisiva batalla del Puente Milvio, librada el 28 de octubre del año 312, que se considera pues, un gran hito en la historia del cristianismo, supone ese verdadero punto de inflexión, ese antes y ahora, a partir del cual el cristianismo va a gozar de una serie de privilegios que se había visto privado anteriormente, sobre todo con las persecuciones instauradas por Diocleciano y seguidas con ferocidad por su César y sucesor Galerio. El caso es que un cristiano que desafía la divinidad y, por tanto, desafía la autoridad, era un elemento no aglutinante para un emperador de la época y suponía un riesgo para la cohesión del imperio. De ahí se produjeron las persecuciones, por poneros un poco en situación. Pero el cristianismo tenía una baza que no habían contemplado, una baza muy importante, y es que estaban realmente organizados y homogeneizados. Independientemente de que luego surjan ciertas herejías, sobre las que hablaremos en detalle, tenían un corpus común, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Todo un sistema jerarquizado, ¿no? Se organizaban de forma jerárquica, unas estructuras de poder férreas, un credo homogéneo y cohesionador, a diferencia de los cultos paganos, que de alguna forma cada uno lo vivía a su manera. En el mes de febrero del año 303 comenzará lo que se conoce como la persecución más grave y duradera que la Iglesia había soportado hasta entonces. Todos los territorios controlados por el Augusto Diocleciano vivieron una época de grandes persecuciones, en contraste con los que gobernaba en Occidente Maximiano y Constancio, que eran mucho más permisivos o que incluso se especula que podían simpatizar con ellos. Esta masacre continuó en la parte oriental, sobre todo por el ensañamiento de Galerio, hasta el año 311. Y en la parte occidental hasta el año 313 con la promulgación del edicto
de Milán. Año 311, un año trascendental. Galerio, que había perseguido con tanta saña a los cristianos, en su lecho de muerte, 5 días antes de fenecer, promulga un edicto muy importante, que es el Edicto de Tolerancia, que sería promulgado el 30 de abril del 311, que pone punto final a las medidas represivas contra los cristianos, sobre todo organizado por el emperador Diocleciano. El edicto fue promulgado por Galerio, que inicialmente habría sido uno de los instigadores de la política de Diocleciano, pero se dio cuenta que realmente no funcionaba. En ese momento la tetrarquía está en sus últimos momentos. Galerio es consciente y, a pesar de las medidas represivas, se daba cuenta que si los cristianos no oraban a su Dios, tampoco lo hacían al emperador o a otros ritos paganos, con lo cual tuvo que admitir su derrota de alguna forma, aunque por otra parte hay voces que señalan que fue una medida política, ¿no? Porque lo que pretendía Galerio realmente era dotar a su sucesor, a Massimino Daia, que era su sobrino, de mejores recursos con respecto a Occidente, ganándose un poquito, ¿no?, la simpatía de los cristianos, que, como os he dicho, eran mayoría, ¿no?, en la parte oriental. Pues Galerio tuvo una muerte muy tormentosa. Se supone que padeció de una especie de cáncer, ¿no? En De Mortibus Persecutorum, que os citaba esta obra tan importante de Lactancio, se centra sobre todo en la figura de Galerio, que recibe el castigo divino, ¿no?, por haber perseguido con tanta saña a los cristianos, y al final de su vida, pudriéndose en vida durante un año, tuvo que ceder y reconocer el culto, ¿no?, de los cristianos, devolviéndoles todo aquello que les habían robado hasta ese momento, poniendo en libertad a aquellos que habían sido cautivos y devolviéndoles, en definitiva, gran parte de su patrimonio. Solo se conserva de este edicto de tolerancia, se conserva un fragmento a través de la obra de Lactancio, en una transcripción al latín, en el que se autoriza a los cristianos, como os decía, a reconstruir sus iglesias y a celebrar reuniones en la medida de que no dañaran el bien público. El edicto también solicitaba a los cristianos que rezaran por el emperador, ¿no?, que en su lecho de muerte, padeciendo tantos martirios, ¿no?, por decirlo de alguna forma, se equiparaba a esos mártires que habían sido dañados, ¿no?, por las medidas implementadas por Diocleciano. Con el edicto cesa la penalización del cristianismo, que adquiere así el estatuto de religión permitida. Se conoce como religio lícita en las provincias del Danubio y de los Balcanes, porque en la parte occidental será a partir del año 313, febrero-marzo del año 313, en la reunión que mantienen los dos líderes del imperio en aquel momento, Constantino y Licinio, en la ciudad de Mediolanum. Se conoce como Edicto de Milán, pero realmente no sería un edicto, sería una conferencia entre ambos en la que se organiza el matrimonio, ¿no?, de Licinio con una de las hermanastras de Constantino, y se pretende abrir el culto a todas las religiones, con lo cual el cristianismo se vio totalmente beneficiado. En el momento de la promulgación del edicto existían en el imperio cerca de 1.500 sedes episcopales y al menos, como os decía, de 7 a 8 millones de cristianos que profesaban esta fe. A partir del edicto de Milán se inicia el periodo que se conoce como el de tolerancia del cristianismo o paz de la Iglesia. Pero el edicto de Milán no solo supuso el reconocimiento oficial de los cristianos, sino que trajo como consecuencia profundos cambios dentro del imperio, como veremos. Se produce en este momento el comienzo de la expansión de la Iglesia. La aplicación del edicto devolvió a los cristianos sus antiguos lugares de reunión y culto, así como otras propiedades que habían sido confiscadas por las autoridades romanas y vendidas a particulares. Y dice así: las propiedades habrán de ser devueltas a los cristianos sin exigir pago o recompensa de ningún tipo y sin admitir ningún tipo de fraude o engaño. Esto brindó al cristianismo un estatus de legitimidad
junto con la religión romana. Y en efecto, depuso a esta última como religión oficial del imperio de facto, ¿no? Como tal, sería a partir del edicto de Tesalónica en el año 380 y luego del concilio de Constantinopla en el año 381. En este punto me gustaría recalcar la figura de dos hispanos, no solo de Teodosio el Grande, que será el que realmente, a partir del cual se produzca la verdadera partición nominal del imperio entre sus hijos Arcadio y Honorio, sino también de Osio de Córdoba, o el obispo de Córdoba, que era el consejero de Constantino y que será una figura fundamental en la convocatoria del concilio de Nicea. Y al final prevaleció su opinión. Quiero decir que estos dos hispanos están en la base de lo que hoy en día entendemos como cristianismo católico. Así llegamos al primer concilio de Nicea, que fue un sínodo de obispos cristianos, considerado como el primer concilio de la Iglesia Católica y de la Iglesia Ortodoxa, y que tuvo lugar entre el 20 de mayo y el 19 de junio del año 325 en la ciudad vitínica de Nicea, que era donde se encontraba el palacio de verano del emperador. Se eligió este lugar por considerarlo que tenía un clima más agradable en aquella época y que permitía el acceso del mayor número de obispos que venían de los rincones más recónditos del imperio. Pero lo que se trató de aclarar en este concilio fue la controversia de Arrio. Todos conocéis, os sonará, el arrianismo, ¿no? Que es la doctrina en la que luego derivó el pensamiento de Arrio, aunque no es original del propio Arrio, sino que viene de atrás, pero que de alguna forma configurará este presbítero tan célebre en la época. Y comienza en el año 318 con la carta de Arrio a Eusebio de Nicomedia, no confundir con Eusebio de Cesarea, son dos figuras completamente diferentes. Poco a poco esta controversia pasará de ser solo una cuestión de la diócesis de Alejandría a afectar a todo el imperio. A partir del año 324, como os comentaba, con la reunificación del imperio bajo el poder de Constantino, se da cuenta de la polémica que existe dentro del seno de la Iglesia en cuanto a la naturaleza del Hijo de Dios y su relación con Dios Padre, ¿no? Y Constantino estaba lo suficientemente preocupado como para enviar, como os decía, a Osio de Córdoba, que era su consejero, obispo de Córdoba, para intentar poner paz y orden en esta cuestión. En Alejandría, en ese momento, el obispo era Alejandro de Alejandría y tenía un discípulo, que luego será su sucesor, que es Atanasio de Alejandría, que era muy furibundo con respecto al dogma de Arrio, con lo cual no pudieron ponerse de acuerdo. Entonces, por sugerencia de Osio de Córdoba, Constantino pues, convocó este sínodo, esta asamblea, para intentar dirimir la cuestión y alcanzar un consenso y unificar la fe, ¿no? De alguna forma. Como os decía, uno de los propósitos del concilio fue resolver los desacuerdos surgidos dentro de la Iglesia de Alejandría sobre la naturaleza del Hijo en su relación con el Padre. Este es un tema bastante complejo, podéis encontrar diversas versiones, pero en definitiva las visiones enfrentadas era por parte de Arrio y de Eusebio de Nicomedia en cuanto a la sustancia del Hijo con respecto al Padre, si eran de la misma materia y si podía considerarse al Hijo divino, ¿no? como el Padre. Es decir, si el Hijo había sido engendrado por el Padre desde su propio ser y por lo tanto no tenía principio, o bien creado de la nada y por lo tanto tenía un principio. Arrio consideraba que había sido creado de la nada y por tanto tenía un principio, con lo cual no era de carácter divino. Bueno, aquí tenéis una imagen actual del puente Milvio. Este es Magencio, Licinio, que os he hablado de él. Esta es una imagen iconográfica del concilio de Nicea.
Para resumir, Alejandro y Atanasio defendían que Jesús tenía una doble naturaleza, humana y divina, y que por tanto Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre. Y en cambio Arrio y el obispo Eusebio de Nicomedia afirmaban que Cristo había sido la primera creación de Dios antes del inicio de los tiempos, pero que habiendo sido creado no era Dios mismo. Constantino invitó a unos 1800 obispos cuyas sedes estaban dentro de la zona limitada por el Imperio Romano. Unos 1000 aproximadamente de Oriente y unos 800 de Occidente, pero solo acudieron en torno a unos 300. La mayoría de los obispos eran orientales, evidentemente, si bien participaron dos delegados del Papa Silvestre I, que en ese momento estaba radicado en Roma. Y, por supuesto, tuvo presente Arrio y Eusebio de Cesarea, que tuvo también un papel preponderante en esta discusión. Constantino estuvo presente durante toda la asamblea, la presidió sin intervenir, pero sí para acatar el consenso que se alcanzara después de los 2 meses de deliberación. En cuanto a las resoluciones, a pesar de la simpatía por Arrio, Eusebio de Cesarea se adhirió a las decisiones del concilio, aceptando todo el credo. El número inicial de obispos que apoyaban a Arrio no superaba la veintena. Y después de 2 meses de discusión, solo tenía 2 obispos a su favor, que eran Teonas de Marmárica y Segundo de Ptolemais. El concilio se pronunció entonces contra los arrianos por abrumadora mayoría, como podéis observar, pues solo estos 2 siguieron defendiendo sus tesis. El caso es que los 3 fueron excomulgados y fueron exiliados a la zona de Iliria. Además, Constantino ordenaría que todos los escritos de Arrio fueran confiscados y quemados, y que sus partidarios fueran considerados como enemigos del cristianismo. Aquí tenéis una imagen de Arrio y esta otra imagen iconográfica del concilio, en el que podéis ver a Constantino presidiendo la asamblea en el centro, aquí en el centro, y este personaje que está aquí postrado pues no puede ser otro que Arrio, ¿no?, que fue el gran perjudicado en este sínodo. Fueron expuestos además 20 cánones referentes a la disciplina eclesiástica. Se prohibió la ordenación de los recién bautizados, de los eunucos y de quienes hubieran apostatado durante el periodo de las persecuciones. Se estableció la vida en común de los clérigos, la vida también comunitaria de las vírgenes, y se condenó la usura. También se estableció, esto es muy importante, una fecha para la Pascua, que había mucha discusión sobre este tema, y se estableció que fuera el domingo siguiente a la Pascua judía, es decir, la Pascua romana. Y además se encargó a la Iglesia de Alejandría el cálculo de esta fecha. Entre otras decisiones, se procedió a organizar jerárquicamente la Iglesia en regiones y diócesis, como ya sucedía de forma administrativa por todo el imperio, guardando la superioridad de las sedes de Roma, de Alejandría y de Antioquía, equiparadas a Jerusalén, cuyos obispos ejercerían como obispos metropolitanos u arzobispos. Por tanto, en definitiva, el concilio dio lugar al credo niceno, que reza así, ¿no? Os voy a leer un fragmento que dice: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado por el Padre, unigénito, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial con el Padre y en el Espíritu Santo. O sea que, en definitiva, prevalece la opinión de Alejandro de Alejandría y Atanasio de que el Hijo era de la misma sustancia que el Padre. El papel de Constantino en este sínodo, como os he comentado, fue activo. Bueno, aquí tenéis un poquito un resumen de lo que fue el enfrentamiento doctrinal entre ambas posturas, lideradas por Alejandro de Alejandría y por Arrio, ¿no? Pues bien, en la enciclopedia eclesiástica, a pesar del papel que os he comentado de Constantino, se pone en duda que fuera tan efectivo, ¿no?, tan directo, porque creían o se cree que realmente no tenía una formación
teologal en este aspecto. Pero sí que es importante que diera el marco físico y político para este encuentro y que por primera vez, asumiendo su figura de Pontifex Maximus, ¿no?, dirimiera en esta cuestión. En cuanto al tema de la muerte y el bautismo de Constantino, que ha habido bastante controversia en lo tocante a la edad tardía en la que se produjo este bautismo, porque Constantino murió a la edad de 65 años. Realmente en aquella época los bautismos se producían de forma tardía, porque lo que se pretendía sobre todo era pues no pecar a partir de la fecha del bautismo y poder llegar lo más íntegro y limpio, ¿no?, al reino de los cielos. Y Constantino no era ajeno a esta idea. De hecho, él tenía como principio que a partir de su bautismo no iba a vestir la púrpura imperial, sino vestiduras blancas, que son un poco la metáfora o el significado de la limpieza de espíritu. Relacionado con esto, es curioso que una figura importante que os he citado anteriormente, que es Eusebio de Nicomedia, que era uno de los personajes a favor de la doctrina de Arrio, fuera el que realmente instauró, perpetró el bautismo de Constantino. Y es que después del concilio, curiosamente, tuvo una actitud un poco ambivalente con respecto a la figura de Arrio, porque incluso lo reintegró a la comunidad cristiana y coqueteó con los arrianos. Por ejemplo, Constancio II, uno de los tres hijos de Constantino, de su esposa Fausta, los otros son Constante y Constantino II, se declaró legítimamente arriano, ¿no?, y fue un emperador muy importante de este periodo y que, preconiza un poco la figura de Juliano el Apóstata, otra figura fundamental de este periodo del que os hablaré con detalle un poquito más adelante. Este es Teodosio I el Grande, que, como os he dicho, fue el que realmente instauró el cristianismo como religión oficial del Estado en virtud del Edicto de Tesalónica del año 380 y que ratificó al año siguiente en el Concilio de Constantinopla, que además pone o sienta las bases del pensamiento trinitario, ¿no?, al integrar la figura del Espíritu Santo como consustancial a la figura del Hijo y del Padre. Tras la muerte de Constantino, como os he dicho, sus tres hijos, curiosamente después de la monarquía de Constantino divide el imperio entre sus tres hijos. Aquí veis un poquito la segmentación que se produce. La parte occidental le correspondió a Constantino II, esta parte central a Constante, Oriente a Constancio II, y aquí una porción que le correspondió a Anibaliano, que era un familiar cercano de Constantino. Pues bien, durante este periodo el cristianismo se vio beneficiado de las medidas imperiales, pero esa pugna entre católicos y arrianos fue increciendo hasta lo que os he comentado como medida final por parte de Teodosio de instaurar el catolicismo a partir del concilio de Constantinopla. Y ahora os voy a hablar de otra figura muy importante de este periodo. Bueno, este es Constancio II, del que os he hablado. Esta es una moneda en la que podéis ver el símbolo del crismón de Constantino II y de Constante, que abrazan la religión de su padre. Y aquí tenéis la figura que quería hablar a continuación, que es Juliano el Apóstata, que es un personaje que solo gobernó durante 2 años, pero que dejó una huella profunda. ¿Quién no conoce, ¿no?, a Juliano el Apóstata? De hecho, la literatura se ha ocupado mucho de él. No sé si habéis tenido ocasión de leer la magnífica novela de Gore Vidal, ¿no?, Juliano el Apóstata. A mí me parece una obra maestra de la literatura histórica. Pero no solo el gran novelista norteamericano se ocupó de esta figura trascendental, también podéis encontrar una obra de teatro de Henrik Ibsen, Emperador y Galileo, incluso un autor ruso también hizo una novela histórica centrándose en la figura de Juliano. Pues bien, Juliano
es el hijo de Julio Constancio, que es un hermanastro de Constantino y que fue, junto con su hermanastro Galo, los dos únicos supervivientes de las purgas familiares que se produjeron tras la muerte de Constantino en el año 337. Os he presentado la división del imperio entre los hijos de Constantino, que luego guerrearán entre ellos, se producirá una serie de guerras civiles entre los hijos de Constantino para alzarse con el poder único. Bueno, esto es un mal congénito de la historia de Roma y de otras historias, porque en esencia no hemos variado en absoluto, aunque han cambiado las circunstancias y el contexto, pero el ser humano seguimos con la misma ambición y sed de poder que antaño. Pues bien, Juliano, que había tenido una formación en su juventud grecorromana, se formó en Atenas con algunos de los grandes filósofos de la época. Esto le va a determinar a la hora de ejercer el poder, sobre todo en materia religiosa. Se enfrentó con su tío, que era muy intolerable, que era Constancio II, y se alzó con el poder en la parte occidental. Y cuando iba a enfrentarse contra su tío para hacerse con el poder único del imperio, este murió y al final Juliano también gobernó sobre todos los territorios del imperio. Adoptó muchas medidas, fue un personaje trascendental, como os he dicho, pero sobre todo la historiografía se ha centrado en sus medidas religiosas. De ahí el apodo de apóstata, porque intentó revertir la cuestión religiosa en todo el imperio. Pero fue fallido. Como muchos sabéis, fue un intento fallido por restaurar el paganismo grecorromano. Nada más conocer la muerte de Constancio, Juliano se rebeló y abrazó a las deidades paganas de la época e intentó instaurar un paganismo de corte helenístico, por aquello de que se había formado durante su juventud y adolescencia nada más y nada menos que en la escuela de Atenas. Las creencias religiosas del nuevo emperador estuvieron determinadas por esta formación, sin duda, y el cristianismo que le había sido impuesto, ¿no?, por su tío, Constancio II, él abjuró de él y profundizó en la lectura de los poemas homéricos, que fue una lectura fundamental para determinar este cambio de rumbo y este cambio de política en materia religiosa. Para Juliano era indisoluble separar la belleza formal de estos escritos con su contenido ideológico religioso. Desde entonces intentó igualar el helenismo con el paganismo. Las convicciones religiosas de Juliano son motivo de considerables disputas, ya que no llegó a practicar el paganismo de los primeros años del imperio, sino una especie de aproximación a la filosofía clásica, pero identificada por algunos como neoplatonismo. De hecho, para él, esta religión se basaba en los conceptos o los preceptos filosóficos, sobre todo de Platón, de Pitágoras y de Jámblico, que era un pensador que a él le influyó sobremanera. Por supuesto, Juliano no pudo obviar la utilización política de la religión, que practicó de forma intensa, pero también acuñó muchas monedas en las que se equiparaba ni más ni menos que con el Sol Invictus. Vuelve a abrazar la deidad solar y se equipara con el dios Helios. En consecuencia, con su ideología, uno de los primeros actos del nuevo emperador fue proclamar la libertad de cultos y de religiones, suprimiendo toda la legislación previa que había convertido el cristianismo de facto en la religión oficial del imperio. De esta manera, Juliano termina con la cristianización o monarquización de materia religiosa que había operado Constantino, devolviendo también los bienes que habían sido confiscados a los paganos y reconstruyendo templos paganos que habían sido convertidos en su inmensa mayoría en iglesias. Además, Juliano trató de reorganizar el clero pagano de forma similar al católico, a la Iglesia católica. A tal efecto, designó a Júpiter como dios principal y padre del sol y a Helios como su demiurgo, equiparándolo a la figura de Jesús de Nazaret. Instauró, además, en cada provincia una especie de archisacerdotes paganos
reivindicando para sí la figura de Pontifex Maximus. Y bueno, a pesar de todo esto, después de su muerte, Procopio, que fue el que le sustituyó y firmó una paz poco honrosa con los persas, volvió a abrazar el cristianismo, es decir, que en definitiva consiguió superar todas las adversidades y hasta el día de hoy.